Bienvenidos a todos nuevamente en este mosaico de innovación con el Instituto de Ingeniería. En esta ocasión el tema es movilidad mejorando los traslados. Tenemos nuevamente invitados expertos del Instituto de Ingeniería, la doctora Angélica del Rocío Lozano y el maestro Germán Carmona Paredes, quienes nos acompañan. Leo brevemente su semblanza curricular y entramos en el programa. La doctora Angélica del Rocío Lozano es investigadora, como ya mencioné, del Instituto de Ingeniería. Tiene una maestría en Ingeniería con especialidad en Investigación de Operaciones de la UNAM. Su doctorado es en Investigación de Operaciones en la Universidad de Roma La Sapienza. Es especialista en Sistemas de Información Geográfica por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad Distrital Francisco José Caldas de Bogotá, Colombia. Es responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística. En 2010 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y en 2 ocasiones el Premio Nacional de Logística 2005 y 2009. En el caso del maestro Germán Carmona, él es investigador, como ya mencioné, del Instituto de Ingeniería, es maestro en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la UNAM, técnico académico titular de nuestra institución, experto en el desarrollo de sistemas electromecánicos, control e instrumentación. El objetivo del programa es presentar los proyectos que el Instituto de Ingeniería está realizando en materia de movilidad, así como la situación actual del transporte y retos futuros. Una primera pregunta que hacemos a Angélica es: ¿cuál es el papel del transporte en la sociedad actual y cuáles son los efectos negativos? Bueno, pues el papel del transporte en la sociedad actual, en la economía global y en la economía regional, nunca había sido tan importante como hasta ahora. Ahora es muy importante. Por ejemplo, la competitividad, la economía de los países dependen del transporte y también los individuos dependen del transporte para ir a su trabajo, para ir de compras, incluso para socializar, para una gran cantidad de actividades. El transporte ahora es una parte esencial constitutiva de la vida urbana principalmente. Así que si se mejora el transporte, se mejora la calidad de vida. Si se empeora el transporte, pues entonces esto tiene repercusiones negativas también sobre los individuos y sobre la economía. El transporte sí también tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Los efectos negativos del transporte pues son principalmente la congestión. Últimamente se ha incrementado la congestión, no solo la congestión de tránsito, pero también la congestión en los sistemas de transporte público. Y esto se debe, por ejemplo, que se incremente la congestión de vehículos particulares a que, pues, si la economía crece, hay más actividades, hay más necesidades de viaje. Si es más fácil adquirir un vehículo, las familias van a querer hacerlo. Si no hay un ordenamiento territorial, es decir, la ciudad crece con usos de suelo que son a veces incompatibles, o un crecimiento urbano que no tome en cuenta las necesidades de viaje que va a tener la población que va a vivir ahí, entonces también la congestión crece. Y esa congestión afecta mucho.
por ejemplo, tiene un costo muy alto y también tiene repercusiones no solo económicas, porque bueno, si son económicas, por ejemplo, los vehículos de transporte de carga van más lento, se incrementan los costos logísticos, se incrementan por ende los precios de los productos. También tiene repercusiones en la calidad de vida. Hay menos tiempo para los ciudadanos para otras actividades si se dedican más tiempo en transportarse, por ejemplo. Además hay emisiones globales, emisiones locales, ruido, estrés y otras externalidades. Otros aspectos negativos. Una segunda pregunta que te hacemos, Angélica. ¿Cuál es la situación actual de los sistemas de transporte y los retos que enfrenta? Bueno, actualmente, como ya vemos, muchos sistemas funcionan a su máxima capacidad a ciertas horas, a horas pico. Otro problema de los sistemas de transporte es que están desvinculados. Los modos funcionan, o los medios de transporte funcionan de manera independiente, no como una red multimodal. Frecuentemente se sufren demoras, ya sea por aquellos usuarios que van en vehículos, no importa que sea vehículo particular, de transporte público o de transporte de carga, hay demoras continuas. Y no importa que sea en el ambiente urbano, también hay demoras en el ambiente interurbano. Y esas demoras pues tienen efectos negativos también sobre la economía y sobre la vida de las personas. Básicamente es eso. Dirigida a ti, Germán. ¿Cuál es la situación actual de la tecnología de vehículos y cuáles son los retos que enfrenta? La situación actual, tenemos cada vez más posibilidades en tecnología para vehículos. Están desde los tradicionales que conocemos con motores de combustión interna, donde hay una gran variedad de combustibles, gasolina, diésel, gas natural comprimido, gas LP, en otros países etanol, hay una gran variedad. Y luego recientemente se han introducido nuevas tecnologías como la híbrida, donde hay combinación entre dos tecnologías o dos fuentes de energía. La eléctrica, dentro de la eléctrica hay vehículos que son la gran mayoría a base de puras baterías, o tenemos ya algunos ejemplos de vehículos eléctricos con celdas de combustible a hidrógeno. Inclusive el hidrógeno puede haber en combustión de hidrógeno. Entonces cada vez tenemos más tecnologías disponibles. Ya. Angélica, ¿cuál es la tendencia de los problemas de transporte en el futuro? Bueno, en el futuro se estima que la población va a vivir más, entonces va a haber más personas mayores, el promedio de la edad va a ser mayor. Así es que las necesidades de transporte van a ser distintas, va a haber requerimientos especiales para aquellas personas mayores. Además, bueno, se estima que va a haber más migración, más necesidad de movimiento, eso va a implicar que se van a requerir más viajes, tanto de pasajeros como de carga. Otro desafío importante es el cambio climático. Entonces las emisiones tendrían que reducirse, tanto las emisiones locales como las emisiones globales. Y la urbanización, cada vez más gente vive en áreas urbanas. Actualmente, bueno, en el 2010 CONAPO estimó que el 72% de los mexicanos vivía en áreas urbanas, pero esto se va a incrementar. Entonces tenemos que resolver problemas urbanos principalmente en el futuro. Y estos problemas requieren que la calidad y la eficiencia del transporte sean cada vez mejores, que las redes que ahora funcionan de manera independiente funcionen de manera coordinada, como redes multimodales, que haya más servicios y desarrollos tecnológicos relacionados con el transporte, que haya personal capacitado para resolver problemas de transporte usando las nuevas tecnologías, entre otras cosas. Esos son principalmente los retos. ¿La investigación debe enfocarse sobre estos retos que nos comentas? Sí, principalmente debe enfocarse en el desarrollo tecnológico, desarrollo de sistemas inteligentes de transporte, que son sistemas que nos permiten mejorar todo el transporte, porque permite una comunicación entre los usuarios, los controladores, los vehículos, la infraestructura. Hace que estos funcionen de una manera más coordinada, que funcionen como un todo, pero de manera más eficiente. Otra cosa que se tendría que hacer es modelar los problemas. Antes de emprender cualquier obra de infraestructura vía los servicios de transporte, se tendría que modelar. Actualmente hay las herramientas tecnológicas para hacerlos con ingeniería.
Entonces se tiene que modelar, utilizar información en tiempo real para ver antes el impacto que pueden tener y para ver después cómo se pueden controlar de la mejor manera. Otro punto es que tenemos que integrar, como ya dije varias veces, pero es muy importante, las redes de un solo medio de transporte en redes que sean de varios modos de transporte y que se complementen, que no compitan. Y otra cosa muy importante que tenemos que hacer es preparar personal capacitado para resolver problemas de transporte con la tecnología que existe y para los retos futuros. Magnífico. En tu caso, Germán, ¿en qué aspectos debe enfocarse la investigación sobre vehículos? Hay varias tendencias. Una es mejorar la eficiencia propiamente de los vehículos para disminuir el consumo de combustible y por lo tanto de emisiones. Hay otra línea muy importante que es el asociado al confort, que está, la tendencia es disminuir ruido, disminuir vibración en los vehículos, y esto en automático, si lo pensamos en vehículos de nuevas tecnologías, vehículos eléctricos, híbridos, en automático se da. En un vehículo eléctrico algo impresionante es que no hay vibración, no hay ruido, entonces la tranquilidad con la que uno está ahí se siente y eso se refleja también en la disminución de estrés. Por lo tanto manejas como mucho más tranquilo, no estresado, no vas echando bronca a todo mundo, es realmente un confort muy importante. En el tema también, ya particularmente de los vehículos eléctricos, hay que, el reto es la mejora de la autonomía bajando costos. Aunque ya hay tecnología en las nuevas baterías de litio, los costos son muy elevados. Sí. Entonces, la tendencia es a ir mejorando no solo la autonomía, sino también los costos. Y algo muy importante en los vehículos eléctricos, infraestructura. Tenemos que desarrollar, que ya lo estamos haciendo, la infraestructura de recarga para este tipo de vehículos en las ciudades. Las electrolineras. Las famosas electrolineras o estaciones de recarga. Magnífico. Invitamos al público y a nuestros invitados a ver una cápsula. El tema es Hiperpuma, Sistema Avanzado de Información al Viajero. El Hiperpuma es un sistema avanzado de información al viajero que permite al usuario encontrar la ruta multimodal más rápida entre cualquier par de puntos dentro de Ciudad Universitaria, usando el transporte público, ya sea a pie, en bicicleta o Pumabús. Además, es posible que la ruta entregada por el sistema sea una combinación de al menos 2 modos de transporte. Este sistema también promueve el uso del transporte público, ya que el usuario puede conocer de antemano sus tiempos de recorrido, lo que le brinda confianza en el transporte y le ayuda a planificar mejor su tiempo. Lo que tiene que hacer el usuario es seleccionar su origen, su destino, el día, la hora, el máximo número de transbordos que está dispuesto a hacer, y con esta información el sistema generará la ruta más rápida. En caso de que el usuario no desee abordar algún modo de transporte, la aplicación permite seleccionar la combinación de modos que él desea tomar durante el trayecto. Esta combinación puede ser utilizando los 3 modos, peatonal, bicipuma y Pumabús, o solo peatonal y bicipuma, o solo peatonal y Pumabús, para los que no deseen caminar mucho. Este sistema es la primera aplicación del mundo que encuentra rutas más cortas multimodales, donde el sistema del transporte público está basado en frecuencias y el tiempo de la ruta considera los tiempos de espera en las paradas. Además, el sistema proporciona un conjunto de rutas donde el usuario puede seleccionar la que más le convenga. El resto de los servicios como Google o Movit solo encuentran rutas en sistemas de transporte público con horarios o que suponen horarios inferidos basados en las frecuencias. La información en tiempo real es de gran ayuda para el cálculo de rutas más cortas, ya que permite conocer los tiempos de viaje con mayor precisión. Sin embargo, esta información no siempre está disponible en todos los modos. Actualmente estoy desarrollando una investigación de doctorado sobre el desarrollo de un sistema avanzado de información al viajero que permite encontrar rutas más rápidas donde se posee información en tiempo real en el arribo de las estaciones de algunos modos de transporte y donde el resto de los modos funcionan en base a frecuencias.
el algoritmo para encontrar la ruta más rápida es parte de la tesis de doctorado de la doctora Angélica Lozano, y la plataforma de consulta, la base de datos y el desarrollo web estuvo a cargo de su servidor, Héctor González, con la colaboración de Alejandro Guzmán y Fernando Maldonado. Angélica, ¿podrías abundar un poco sobre el sistema avanzado de información al viajero? Bueno, en general los sistemas avanzados de información al viajero permiten dar información al usuario, ya sea antes de su viaje o durante el viaje, sobre, por ejemplo, cuál es la ruta para su destino, cuál es el tiempo de recorrido, cuál es el tiempo de espera en las paradas. Esta información es muy útil para el viajero para que pueda tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si esta información es en tiempo real, entonces le permite cambiar ruta o decidir, en lugar de salir a cierta hora, salir a otra hora. Eso también ayuda mucho a mejorar el transporte en las ciudades. En el instituto estamos desarrollando este sistema que en el futuro tendrá información en tiempo real. Todavía no tiene información en tiempo real, pero pronto la tendrá. Se está trabajando en ese sentido. Estamos trabajando ahí. Magnífico. Quisiera invitar a nuestro público que nos está viendo que hay varias vías de contacto para que deje sus comentarios y sus preguntas. Redes sociales de Facebook y Twitter, y el sitio web del Instituto de Ingeniería, www.ingen.unam.mx, en donde pueden encontrar eventos, proyectos especiales, datos de contacto, etc. El correo de voz es la vía más práctica y directa con nosotros, al 5622-8720, el correo mirador@cuaed.unam.mx. Estos videos, todos los de esta serie, de este programa, pueden ser consultados en mediacampus.cuaed.unam.mx. Pasamos a otra pregunta, Angélica. ¿Cuáles son los sistemas avanzados de gestión de transporte y cómo nos pueden ayudar? Los sistemas avanzados de gestión de transporte, como su nombre lo indica, se tratan de administrar la red de transporte, pero la red de varios modos de transporte. Tratan de mejorar el flujo en la red, tratando de que ésta funcione de la mejor manera posible. Entonces contribuyen a reducir emisiones, consumo de combustible, congestión, tráfico en general. Estos sistemas a su vez están compuestos de otros muchos sistemas, pero en general tienen una parte que es de recopilación de información, generalmente es en tiempo real, mediante varios tipos de sensores en varios modos o medios de transporte. Después esta información es procesada, es enviada a un centro de control, es procesada y es reutilizada por los varios sistemas inteligentes que componen este sistema, y también es enviada, después de que es procesada, como información útil a los usuarios. Puede ser enviada a través de internet, a través de letreros de leyenda variable o a través de teléfonos móviles o tabletas. Abundando en el tema, ¿cómo son los sistemas adaptativos de control de tránsito y en qué nos pueden ayudar? Los sistemas adaptativos de control de tránsito son una parte de los sistemas avanzados de gestión del transporte. Estos se encargan específicamente del control en la red vial. Así es que recopilan información en tiempo real mediante sensores en la vía, en la vialidad. Esta información la transmiten al centro de control, se procesa y regresa para hacer una programación de la señalización, de los semáforos, de los letreros de leyenda variable, y esto hace que sea más ágil la circulación de vehículos porque están respondiendo en tiempo real a lo que está pasando. Entonces, si hay una cola, pues dice, bueno, le damos más tiempo de verde. Esa es información en tiempo real, es una cosa muy importante de un sistema de control adaptativo que reacciona en tiempo real con la información que obtiene directamente de los sensores. De acuerdo. ¿Lo estamos viviendo en la Ciudad de México? Claro que no, no tenemos sistema adaptativo. Muy bien. Queremos invitar al público a la siguiente cápsula, en donde se hablará sobre el proyecto SACTRA, cuyas siglas significan Sistema Avanzado de Control de Tránsito.
Mi nombre es Francisco Granados Villafuerte, soy técnico académico aquí en el Instituto de Ingeniería y soy especialista en tránsito y transporte. Los componentes en campo de un SACTRA son básicamente 4. Los semáforos, que son dispositivos eléctricos que sirven para ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones en calles y carreteras por medio de luces, generalmente de color rojo, amarillo y verde, operados por una unidad de control. Los detectores, que son dispositivos para recoger datos sobre el estado del tráfico. La mayoría de ellos son capaces de medir el número de vehículos, la velocidad de circulación, el tipo de vehículo y la ocupación de la vía como porcentaje del tiempo de presencia. Los más comunes son los lazos inductivos que están dentro del pavimento y las cámaras de video montadas en postes o en el semáforo mismo. Un controlador de semáforos, que es un aparato electrónico que regula el tráfico de vehículos en la intersección de vialidades, cambiando los patrones de luz que se muestran en un semáforo de acuerdo a una programación de tiempos y secuencias. Bien, el algoritmo optimizador es el que permite diseñar el tiempo de semáforo óptimo, el ciclo del semáforo óptimo. Posee 3 módulos optimizadores: el optimizador partición, que determina la longitud de verde óptimo, el optimizador ciclo, que asigna el ciclo óptimo, y el optimizador de desfase, que para una avenida establece la onda verde óptima y también está en condiciones de coordinar varios cruces de un circuito predeterminado. Los semáforos en las intersecciones con control adaptativo se deben coordinar a fin de mejorar el flujo vehicular en su conjunto. Para esto es necesario el intercambio de datos entre ellas. Además, se requiere comunicación bidireccional entre un centro de control y cada una de estas intersecciones para que sean controladas y supervisadas remotamente. Ambas comunicaciones requieren transmitir pocos datos. Sin embargo, esa transmisión debe ser constante durante todos los días del año. En algunos casos, es necesario visualizar el video de las cámaras de detección desde el centro de control, por lo que se aumentan los requerimientos de ancho de banda en las comunicaciones. ¿Cuál es la diferencia del SACTRA con otros sistemas de control de tráfico? Bien, los sistemas de control de tránsito más evolucionados, conocidos como sistemas adaptativos, a diferencia de los de primera y segunda generación, no poseen planes semafóricos preestablecidos. La estrategia de control aplicada, de acuerdo a la demanda, es la modificación en tiempo real de las fases, del ciclo y el desfase. Reciben el nombre de sistemas adaptativos, dado que se adaptan a la demanda, al momento o en tiempo real. Para estos sistemas también es importante la información de entrada, la cual puede provenir de diversas entidades de gobierno, lo que hace necesaria una coordinación constante entre ellas y una estandarización en la información que permita la automatización en el intercambio de datos entre los componentes del sistema. Germán, ¿qué es un sistema avanzado de control de vehículos y ordenamiento de tecnologías? Todo esto que mencionaba la doctora Lozano en el tema de tener sensores en las vialidades, que podamos de ellos tomar información y transmitirlos a los diversos sistemas de control, se pueden aplicar de manera muy puntual en los propios vehículos, con el objetivo principalmente de disminuir consumo de combustible, por lo tanto emisiones, en el caso de los vehículos eléctricos, pues que nos haga rendir más las baterías. ¿De qué manera? Estos sistemas, muchos basados en GPS, por ejemplo, nos puede dar información de cómo está el tráfico más adelante. Y entonces puede el vehículo tomar decisiones de cómo acelerar. ¿Para qué acelerar tan rápido? Llegar a una velocidad muy alta si 200 metros adelante hay que detenerse. Tengo algunas anécdotas con vehículos eléctricos en los que a mí me ha pasado. Yo normalmente me muevo en un vehículo eléctrico que hice hace muchos años y tiro por viaje me toca que el que está junto a mí acelera abruptamente y en el siguiente semáforo llegamos al mismo tiempo. Y así nos vamos durante todo el trayecto, de tal manera que al final del trayecto llegamos al mismo tiempo. La diferencia de consumo de energía, en ese caso gasolina, en el mío eléctrico, puede ser muy significativa. Claro. Si eso lo sumamos o lo multiplicamos por el número de vehículos que tenemos en las ciudades, podemos tener repercusiones muy importantes en la disminución de emisiones, en la disminución de consumo energético. Todo esto
no sirve de mucho si además de, si podríamos usar estos sistemas, pero si no tenemos un ordenamiento real de las tecnologías y poder aprovechar los beneficios y las condiciones de cada una de ellas, en el sentido de que hay condiciones de tránsito en el que alguna tecnología es más apta que otra. El caso de los vehículos eléctricos, son vehículos ideales para los recorridos en ciudad. Claro. De otra manera, el vehículo eléctrico no es tan bueno en autopista. No es que no sea bueno, es que las condiciones de autopista no le convienen al vehículo eléctrico, las baterías se desgastan de manera prematura. Bien. En cambio, en autopista el de combustión interna es una maravilla, para eso está diseñado el motor de combustión interna. Sin embargo, es el que más usamos en las ciudades. Suena ilógico, entonces tenemos que tener un ordenamiento en ese sentido. Esto viendo en transporte público, lo que comentaba la doctora Lozano de los modos de hacerlos, de sincronizarlos, hacerlos que realmente trabajen como una red completa. Podemos ahí entonces definir claramente qué tecnología es la óptima para cada uno de esos modos. Ya. Así como el vehículo eléctrico no sería el óptimo para ciertos modos de transporte, para otros sí. Aquellos vehículos que acercan a las personas a donde toman el transporte público masivo, que son recorridos cortos, que son recorridos donde hay mucho tránsito, eso es ideal para un vehículo eléctrico. En cambio, un autobús muy grande, ahí no necesariamente la mejor tecnología es la eléctrica, podría ser la híbrida o inclusive combustión interna solita. Cada una de estas tecnologías tiene su mejor aplicación. De acuerdo. Tenemos que seleccionarlas adecuadamente y aplicarlas adecuadamente. Aquí es donde entra el concepto de adaptación, de adaptativo, ¿verdad? Bueno, el concepto de adaptativos se enfoca más al sistema, a ver cómo debemos en ese momento, qué decisiones debe tomar el sistema, ya sea el propio vehículo o en general la red, para irse adaptando a las condiciones de ese momento. Es lo que significa adaptativo. Magnífico, magnífico. Perdón, antes de ir a una pausa, recordamos al público que puede visitar las redes del Instituto de Ingeniería, Facebook y Twitter, y el sitio web del Instituto, www.ingen.unam.mx. Y vamos a una pausa. Bienvenidas y bienvenidos a Puertas Abiertas, el evento que año con año el Instituto de Ingeniería de la UNAM abre a todos los interesados a conocer los diferentes laboratorios e investigaciones que aquí se realizan. Esto es el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenidos. Más de 500 estudiantes provenientes de diversas secundarias, preparatorias y universidades asistieron al evento Puertas Abiertas 2014, que año con año realiza el Instituto de Ingeniería. El objetivo es que los alumnos y el público en general conozcan el trabajo que se desarrolla en el centro de investigación de ingeniería más productivo del país. Dentro de Ciudad Universitaria, el Instituto de Ingeniería cuenta con 15 edificios que albergan laboratorios, cubículos, áreas comunes y auditorios. Además, cuenta con 2 sedes foráneas en Querétaro y Yucatán. Puertas Abiertas es una excelente oportunidad para que los alumnos de preparatoria conozcan todos los campos de ingeniería antes de elegir su carrera. A su vez, los alumnos inmersos en este ámbito tienen la oportunidad de conocer e incorporarse en algún proyecto de investigación. Durante la jornada se recorrieron 22 de los 32 laboratorios del instituto, los cuales están equipados con tecnología de punta y en ellos trabajan tanto académicos como estudiantes. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el laboratorio de modelos fluviales y mesa de arena, en el cual se realiza el modelado de ríos y diseños de estructuras hidráulicas fluviales, como espigones, canales de derivación y puentes.
El doctor Neftalí Rodríguez, responsable del laboratorio Túnel de Viento, detalló la importancia para la sociedad del trabajo realizado en este laboratorio y recordó que el Instituto de Ingeniería participó en el diseño de imponentes obras como el Palacio de los Deportes y el Museo Sumaya. Al concluir el evento, los asistentes se llevan una visión clara de la gran labor de investigación que el Instituto de Ingeniería realiza en beneficio del desarrollo del país. Germán, ¿hay otro tipo de vehículos, además de los eléctricos, que pudieran entrar en el mercado mexicano para beneficiar la movilidad? Hay un sinnúmero de tecnologías, las principales que inclusive ya las tenemos aquí, recientemente los eléctricos, hace algunos cuantos años los híbridos, son los que se ve que claramente las empresas automotrices están empujando este tipo de tecnologías. Hay otras que esperemos en un futuro empecemos a tenerlas como las de celdas de combustible de hidrógeno, ya sea para generación de energía eléctrica y entonces usarla en un vehículo eléctrico, o bien como combustión propiamente del hidrógeno. Hay ambas tecnologías, hay desarrollos en ambos sentidos, los dos con sus beneficios, las dos con sus retos tecnológicos muy importantes, el tema del hidrógeno en producción, en distribución y en almacenamiento y después su uso en el vehículo, implica retos de desarrollo tecnológico realmente importantes, aunque la tendencia parece que va en ese sentido, pero hay mucho que desarrollar todavía. Los más claros ahorita son los híbridos y los eléctricos, sobre todo que ya estamos viendo que empezamos a tener el desarrollo de la infraestructura de recarga. Estamos a partir del año pasado empujando el tema de las estaciones de recarga que son vitales para los vehículos eléctricos y poderlos hacer una realidad comercial. Tecnológicamente son una realidad. Ahora falta generar toda esta infraestructura para llevarlos a tenerlos realmente de manera comercial. De uso comercial. Así es. En unos 10 años, ¿tú estimas que estaremos usando vehículos eléctricos? Bueno, eléctricos los estamos usando ya. Es decir, me refiero a la población en general. De mayor alcance, yo espero que en menos tiempo. En menos tiempo. En menos tiempo, porque ya estamos atendiendo este tema de la infraestructura de recarga. Muchas gracias, Germán. Angélica, ¿qué son los sistemas avanzados para operaciones de vehículos comerciales? Son unos sistemas inteligentes de transporte que nos permiten mejorar la productividad de las flotas de vehículos comerciales, ya sean de carga o de pasajeros, porque permiten, por ejemplo, que la identificación del vehículo, del chofer y de la carga sea más fácil, sea de manera automática, así que evitan paradas innecesarias, por ejemplo, en los centros de control, de monitoreo. Y esto hace que sea más eficiente, que no tengan que parar, que se pasen directo y que se sepa en todo momento dónde está el vehículo, quién lo va manejando, etcétera. Por ejemplo, sirve para monitorear vehículos de transporte de materiales peligrosos o incluso para otro tipo de aplicaciones, para vehículos sospechosos o robados también. Muchas gracias. Los invitamos a una cápsula ahora. Es una entrevista al doctor Juan Pablo Antún Callava y él nos va a hablar sobre transporte urbano de carga. Soy Juan Pablo Antún, soy investigador del Instituto de Ingeniería en el grupo de investigaciones en transporte y logística. Hemos trabajado en muchos temas de transporte de carga, entre ellos el transporte de carga urbano y cuestiones de logística urbana. Logística urbana tiene que ver con distribución urbana de mercancías y con muchas otras cosas, que es la producción de los servicios urbanos.
pero vamos a volcarnos a distribución urbana de mercancías. ¿Por qué es importante? Porque estamos en una megalópolis, acá en la Ciudad de México, tenemos unos 23 millones de habitantes que consumen, por ejemplo, 2 huevos todos los días, o 1 litro de leche, o pan dulce en la noche, y entonces los 23 millones necesitan satisfactores de este tipo. Entonces hay productores de mercancías que lo deben distribuir a todos los consumidores en una ciudad como esta. No solo estas cosas que son los alimentos, sino muchas otras cosas, la ropa, el calzado. ¿Cuáles son las cosas centrales en logística urbana y en distribución urbana de mercancías? 2 cuestiones. Una, lo que está asociado a desde dónde sale la mercancía, y eso es un centro logístico. Entonces los centros logísticos son de diferentes tipos. Ahí hay centros de distribución en las afueras de las ciudades y centros de carga de pedidos dentro del tejido urbano. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay alrededor de 20-25 centros de carga de pedidos donde las industrias líderes, ellos cargan sus pedidos que van a repartir en la ciudad, ya sea en autoventa o en preventa. Esas son 2 maneras de comercializar en las tiendas. Y además todo lo que va en lo que se llama el retail moderno, que son los supermercados, los centros comerciales. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos una parte que es esta de los centros logísticos, que es una gestión del flujo de mercancías. Y por otro lado tenemos el transporte urbano de carga, que tiene que ver con el movimiento de las mercancías. Y hablamos de que necesitamos corredores urbanos metropolitanos de transporte de carga para gestionar el flujo de los vehículos donde van las mercancías. O sea, hay 2 flujos a manejar, la mercancía y los vehículos que tienen la mercancía. Estos son los 2 grandes temas, los 2 grandes aspectos sobre los que se trabaja en logística de distribución urbana de mercancías. Llega una pregunta del público a través de redes sociales. Él es Edson Antonio Sánchez y nos pregunta ¿qué perfil se requiere para pertenecer al cuerpo o al grupo de investigación en transporte? Bueno, para pertenecer al grupo de investigación en ingeniería de transporte y logística, pues nosotros tenemos un grupo interdisciplinario. Ahí cada quien hace una parte del problema. El problema de transporte se resuelve entre muchos. Entonces, estos pueden ser matemáticos, también ingenieros civiles, ingenieros industriales, geógrafos, ingenieros en geomática. Hemos tenido incluso gente de derecho o de sociología, porque actualmente el transporte se maneja como un todo. Entonces hay que atacar el problema de manera general. También me olvidé de los arquitectos urbanistas, entonces todo el mundo. Entonces el perfil, pues casi todos los perfiles aplican. Realmente, sí, porque los problemas de transporte ahora son vistos de una manera más global. Holística. Holística. ¿Algún comentario adicional, Germán, sobre esto, el perfil, sobre quién pudiera acceder a... ¿Nos puedes comentar algo? Bueno, nosotros en el Instituto de Ingeniería, de los principales participantes en nuestros proyectos vienen desde estudiantes. Desde ahí los tomamos para que empecemos a formarlos, ya sea desde servicio social. A mí me gusta mucho empezarlos desde servicio social porque te das cuenta las habilidades de cada uno de ellos, para qué son buenos, para qué mejor no le dedico a estas actividades a esta persona. Muchos de ellos pasan después a nuestro programa de becas, que es un programa muy importante, donde tienen posibilidad de beca, a través de recursos, a través de una beca, hacer trabajos de tesis, participando en proyectos reales que tenemos en el instituto, y de ahí seguir un camino por el tema de los estudios de posgrado, también dentro de la participación en proyectos, y finalmente algunos de ellos, ya sea que se van al extranjero, otros regresan, otros se quedan, y ya eventualmente pueden formar parte de la plantilla del Instituto de Ingeniería. Magnífico.
Gracias, Germán. Espero, Edson Antonio, que hayamos dado respuesta a tu inquietud. Angélica, ¿cuál es la importancia del transporte de carga y del transporte urbano de carga? Bueno, como lo mencionaba el doctor Antún, el transporte urbano de carga es fundamental. El transporte de carga es fundamental para el desarrollo económico y para la supervivencia de las ciudades y de cualquier región, porque, como también lo mencionaba el doctor Antún, todos somos consumidores, y somos consumidores, todos los habitantes, de una gran cantidad de productos diversos, y esos productos tienen que llegar a nosotros donde los necesitamos y en el momento que los necesitamos. Así que el transporte de carga tiene que hacer que esos productos lleguen a donde se necesitan y en el momento que se necesitan, si no, pues ya no serían útiles. Para esto, como también se mencionaba en la cápsula, hay varios tipos de transporte. Uno que es troncal, que hace que los productos desde donde se originan lleguen a los centros de distribución, o las materias primas lleguen a los lugares donde se procesan. Y después hay otro tipo de transporte que es de distribución, que es hacer llegar a los productos a los consumidores, a los puntos finales, por ejemplo, a los supermercados, tiendas, etcétera. Y ese es más relacionado con el transporte urbano. Muchas gracias. ¿Cuál es la nueva tecnología en vehículos de transporte de carga, Germán? Más que la nueva tecnología, el transporte de carga es un ejemplo muy claro de dónde podemos usar las distintas tecnologías en vehículos. Yeah. En el transporte troncal, claramente la tecnología que se debe usar es combustión interna, porque son grandes recorridos, muchas veces en autopistas. En el distribución de mercancías a puntos de consumo, por ejemplo, tenemos el mejor ejemplo en la Ciudad de México, donde se han utilizado los vehículos eléctricos. Todos estos pequeños vehículos que hemos visto ya desde hace cerca de 20 años en el centro, es una aplicación muy clara de la tecnología de vehículos eléctricos. En aquella época como una adaptación de algún tipo de vehículos, pero eso permitió el desarrollo en el tema de vehículos eléctricos, y de ahí pues se derivó en necesidades donde tenían un poquito más de recorrido, aplicaciones de vehículos eléctricos. Entonces, ahí es uno de los temas muy puntuales, de los ejemplos donde podemos seleccionar adecuadamente cuál tecnología usar. Muchas gracias, Germán. Hablando de políticas de transporte urbano de carga, Angélica, ¿qué se ha implementado a nivel del mundo? Bueno, a nivel mundial se han implementado, principalmente se fueron implementando políticas más bien del tipo restrictivo, donde no se les daban opciones a los transportistas o a los dueños de la carga, sino solo se restringía. Por ejemplo, hay unas de horarios, horarios de circulación, solamente esta hora, o horarios de carga y descarga, o uso de corredores, o cambio de vehículos, que no pueden entrar en esta zona vehículos de estas dimensiones, sino tienen que ser de menores dimensiones. Pero poco a poco, a partir del 2006, se dieron cuenta de que esas políticas no funcionaban como esperaban, no daban los resultados que se esperaban. Y era principalmente porque no se tomaba en cuenta la reacción que tenían los otros actores ante esas políticas. Entonces, no se van a quedar sin hacer nada si hay otros actores, si hay una restricción. Por ejemplo, si se impide el paso de vehículos grandes, pues entonces esos van a ser sustituidos por una gran cantidad de vehículos pequeños. O si se reduce el horario de circulación en ciertas áreas, entonces probablemente haya vehículos circulando medio vacíos. Yeah. O haya más vehículos que se adquieran para cumplir con distribuir a todos los clientes. Esas reacciones no se tomaban en cuenta previamente. A partir del 2006 los estudios ya los han considerado, y entonces ahora la tendencia es hacer políticas que tomen en cuenta a todos los actores, cómo reaccionan todos los actores involucrados en el transporte de carga. Magnífico. Tomar en cuenta, digamos, todas las partes en juego, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer para mejorar el transporte de carga en las ciudades de México? Pues lamentablemente en las ciudades de nuestro país y pues la mayoría de los países en desarrollo no tienen una política de transporte de carga integral. Son políticas más bien tipo restrictivas y relacionadas con medio ambiente, no existe. Entonces lo primero que se tendría que hacer es probar si ciertas políticas
son benéficas para cada ciudad, porque algunas pueden funcionar para unas ciudades, otras para otras. Claro. Pero afortunadamente existe la ingeniería de transporte y pueden hacerse modelaciones de qué pasaría si implemento esta política, involucrando a todas las reacciones de todos los actores. Entonces, con estas, digamos, simulaciones, nos permitiría ver qué política o qué políticas implementar, cuáles nos darían mejores resultados, cuáles reducirían más lo que queremos, por ejemplo, las emisiones o los problemas de congestión en ciertas zonas. Pero se tienen que hacer estudios ex ante, antes de aplicarlos. Para ver el posible comportamiento. El comportamiento y también para involucrar las reacciones de todos los actores. Magnífico. Invitamos al público y a nuestros invitados a una entrevista con el maestro Roberto Magallanes Negrete, investigador del Instituto de Ingeniería con el tema seguridad vial. Hablaré brevemente sobre la seguridad vial. La seguridad vial es el conjunto de condiciones que minimizan la ocurrencia de accidentes. El accidente es un incidente de tránsito que afecta a uno o más de los actores que intervienen en el flujo de tránsito. Desde que apareció el automóvil hasta la fecha, los accidentes han costado la vida a más de 30 millones de personas y en 1990 constituyó la 9ª causa de muerte. Pero si no se toman actividades para mejorarla, en 2020 será la 5ª o 6ª causa de muerte. El costo de los accidentes puede llegar a representar hasta el 3% del Producto Interno Bruto de un país. Los actores de los accidentes son el hombre, sea conductor o peatón, que intervienen en el 93% de los accidentes, la carretera o vía y su entorno en el 35% y el vehículo en el 13%. Como en gran parte de los accidentes intervienen 2 o más actores, hay intersecciones entre los actores causantes. Entonces, para mejorar la seguridad, deben tomarse acciones que incidan tanto en los actores de los accidentes como en los factores que los relacionan. Así, las acciones de educación se dirigen al hombre, sea conductor o peatón, las acciones de proyecto se dirigen a la carretera o vía y las acciones de regulación se dirigen al vehículo. Las relaciones entre los actores están constituidas por los factores humanos, los factores de ingeniería y los factores ergonómicos. Para resolver o al menos mitigar el problema de la seguridad vial, es indispensable crear un Programa Nacional de Seguridad Vial. Este programa debe ser asumido por el Presidente de la República para que se perciba como la voluntad política del gobierno para mejorar efectivamente la seguridad vial. Este programa debe contener los siguientes componentes: una estructura organizacional efectiva, un sistema integral de información, acciones para la apropiación social y política, fondos suficientes, capacidad técnica, apoyos de investigación, seguimiento continuo y preciso y evaluación y retroalimentación. Solo como un programa como este se podrá contender con el grave problema de la seguridad vial. En México se ha avanzado en establecer tal programa, pero aún queda mucho por hacer. Angélica, ¿qué retos se tienen actualmente en cuanto a la seguridad vial? Bueno, en seguridad vial se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía tenemos gran cantidad de pérdidas materiales y humanas. Entonces, bueno, nos tenemos que enfocar en varios puntos. Por ejemplo, en la seguridad que nos permiten los sistemas inteligentes de transporte. Hay unos sistemas que permiten dar información al usuario sobre ciertas situaciones de riesgo. Tendríamos que avanzar en eso. Tendríamos que avanzar también sobre la situación de que cada vez va a haber más conductores adultos mayores, sobre el uso de drogas, sobre las distracciones que pueden tener los usuarios con, por ejemplo, el teléfono celular o cómo llamar la atención para que estén atentos al manejar. Otras cuestiones que ya se han venido manejando, pero que siempre es necesario continuar analizando, como la velocidad, cuestiones de confiabilidad,
entre otras cosas. Esos son los puntos más importantes y hay que ver el problema de una manera global, como decía antes. Ya antes nada más era la ingeniería de transporte la que se ocupaba de este tema, pero ahora ya es la medicina, la sociología, la psicología. Entonces el problema ya es más holístico. Sin duda, sin duda. Germán, ¿cuál es la nueva tecnología para la seguridad en los vehículos? Bueno, los vehículos cada vez más traen más sensores en todos lados. Podemos ver desde la integración de los sistemas de frenado, los ABS, que mejoran el tipo de frenado, hasta sensores para estacionarse, por ejemplo, ¿no? Que nos avisan qué tan lejos está un vehículo de otro. Y mucha de la tendencia que mencionaba hace rato del tema de vibración, ruido, disminuir estrés, control de velocidades y aceleraciones tope. Todo eso enfocado a tener una mejor seguridad. Un ejemplo claro es el estrés. Existen estudios donde se demuestra que con menor estrés hay menos incidentes viales. Cuando vamos a ciudades de provincia, inmediatamente identifican quiénes venimos del centro, así ¿verdad? Así por es. el acelere y el estrés que tenemos. Así es. Vamos a la parte conclusoria de nuestro programa y quisiera preguntarles de manera breve hacia el futuro, Angélica, Germán, ¿cómo ven hacia el futuro el transporte, la vialidad, ¿cuáles son sus comentarios? Pues no se ve fácil. Tenemos grandes retos, muy grandes retos. Tenemos que hacer que los sistemas funcionen de manera coordinada para darle más capacidad a los sistemas de transporte existentes, que todos los modos de transporte funcionen de manera coordinada para que así podamos mejorar la atención a los usuarios. Tenemos que mejorar en tecnologías, en sistemas inteligentes de transporte como los mencionados anteriormente. Tenemos que preparar mucho personal humano capacitado que pueda atender y resolver los problemas de transporte usando las nuevas tecnologías. También tenemos que usar información en tiempo real para dar la información a los usuarios, a los sistemas, a los centros de control. Eso es muy importante. Y tenemos que hacer de todo para reducir las emisiones que genera el transporte por el cambio climático, porque tenemos que reducir entre 60 y 80% las emisiones para el 2050. Y como va la cosa, no se ve fácil, porque las emisiones se han reducido para la industria y se han reducido también en el mundo para el uso habitacional, pero para el transporte siguen subiendo. Ese es. Muchas gracias. He escuchado en uno de los proyectos que se realizan en el Instituto Sostenible, se habla sobre la movilidad, en donde el programa consiste en que si yo tengo auto, compartirlo con compañeros, con otros investigadores, con estudiantes. Germán, tus puntos de vista conclusorios a este programa. Bueno, un tema importante es seguir trabajando en la mejora de la tecnología, que en el caso de los de combustión interna, pues cada vez sean más eficientes, menos emisiones contaminantes. A aplicar las nuevas tecnologías, híbridos, eléctricos, en el que particularmente en el tema de los eléctricos tenemos que considerar las fuentes de generación de energía eléctrica. ¿De dónde viene esa energía eléctrica para recargar las baterías de los vehículos? En México normalmente es por quema de combustibles fósiles. Se tiene que atender el tema. Nuestra Comisión Federal de Electricidad lo está haciendo a través de implementar nuevas tecnologías en la generación de energía eléctrica. Y algo muy importante es que debemos, con toda esta gran panorama de tecnologías, debemos ser muy cuidadosos en seleccionar la tecnología correcta a la necesidad de transporte que tenemos. Eso para mí es de lo principal. Magnífico. Germán, Angélica, muchísimas gracias por estar en este quinto programa de la serie Mosaico de Innovación con el Instituto de Ingeniería. Para nosotros ha sido un honor presentar este Mosaico de Innovación. Agradecemos mucho a la CUAED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, por el espacio que nos han brindado. Agradecemos mucho al personal de producción, al personal de cabina que ha estado apoyándonos en este esfuerzo y sobre todo tener la presencia con nuestro público televidente. Muchas gracias a todos. Esperamos que esta serie de 5 programas puedan ustedes consultarnos y bueno,
Para mí ha sido un honor conducirlo con todo el gusto y el ánimo que me es posible ofrecer. Muchas gracias a todos. Gracias. Al contrario.